Y obviamente dentro de la educación está el deporte, pero su competencia no es para quienes no estudian. Y hay una gran cantidad de millones de mexicanos que ya no estudian. Entonces, no tiene competencia para ello. Cuando determinan que desaparezca el índice de gobierno en subsecretaría del deporte, se minimiza el deporte. Fracasa esa decisión política y se convierte en un Consejo Nacional del Deporte como figura decorativa que tampoco hizo nada por el deporte de México, ¿sí? Y eso hasta que llega Carlos Salinas de Gortari, que también pues, fue un presidente con un gran cariño por el deporte, competidor nacional, medalla panamericana en los Juegos junto con su hermano Raúl, que quiere impulsar el deporte y crea una comisión para que el deporte mexicano nuevamente empiece a desarrollarse y se denomina Comisión Nacional del Deporte, ¿sí? 28 años han pasado y nuestros dirigentes se han dedicado solamente cada 4 años o cada vez que hay competencias internacionales al alto rendimiento de México. El alto rendimiento de nuestro deporte en México es muy importante, pero no es el único, ¿sí? Y si analizamos concretamente como un ejemplo que en la última Olimpiada en Brasil, hace unos meses, México mandó 124 deportistas a competir en el llamado campo del alto rendimiento, equivale prácticamente a 100 millones de habitantes que tenemos, prácticamente a un deportista por millón de habitantes. Es una pena y una vergüenza. Pero además de esos 124 deportistas que fueron dignamente a representar a México, solamente 5 obtuvieron éxito, solamente hubo 5 medallas, ¿sí? Que equivale al 4% de los 120 que fueron, ¿sí? Y todo el tiempo, con un concepto demagógico, los dirigentes nacionales de los organismos presumen el alto rendimiento y todo lo demás lo descuidan. Actualmente, no solamente la Federación de Básquetbol está mal, la mayoría de las federaciones nacionales están mal, están dispersas, tienen muchos problemas, ya no se les da recursos. ¿Qué pasa con esta situación? A lo que me quiero referir, y hablo con esa claridad, porque pues me lastima mucho ver que el deporte nacional está en decadencia y que los dirigentes solamente vivan para su beneficio propio y que no respeten al deporte nacional y que no respeten realmente a la gente que trabaja y que es digna para representarla. De tal manera que en México pues no existía el derecho del deporte. Cuando en otros países más de 50 años existe el derecho del deporte. El derecho del deporte está dentro del máximo ordenamiento nacional de cada país, que se llama Constitución Política. Y cuando inicia el INDE, pues su titular fue un doctor en Derecho, Guillermo López Portillo, ¿sí? Él inicia la idea de crear una ley del deporte, ¿sí? Y una ley del deporte que pudiera considerarse dentro del ordenamiento nacional, que es la Constitución. De tal forma que se inician foros, se inician debates, pero transcurren 30 años y no hubo la capacidad ni de los dirigentes que continuaron en los organismos deportivos, ni de los señores legisladores, en donde ya hoy, desde hace ya algunas generaciones, la Cámara de Diputados tiene una comisión de Juventud y Deporte, y la Cámara de Senadores tiene una comisión de Juventud y Deporte. Pero como la mayoría de los legisladores que están en estas comisiones no conocen de deporte, ¿sí? Pues simple y llanamente ocupaban estos cargos para pues, poder ver algunos intereses personales y propuestas que nunca se consolidaron. Y es precisamente hasta el año del 2011 cuando se lleva a cabo un foro internacional iberoamericano sobre derecho al deporte en México, y donde se hacen propuestas para que realmente exista un derecho del deporte que se convierta en un derecho fundamental. Y todos sabemos que los derechos fundamentales son los derechos humanos, y que los derechos fundamentales pues los tenemos desde que nacemos. Es el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, y el deporte no existía. Sin embargo, después de este foro, la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Senadores toma mucho interés y logra que se apruebe por primera vez el derecho del deporte como un derecho fundamental en la Carta Magna
en nuestra Constitución, en el ordenamiento jurídico que tenemos como prioritario dentro de nuestra normatividad jurídica. Esto significa que la mayoría de los mexicanos no lo sabemos, ¿sí? No sabemos que ya tenemos ese derecho y que tenemos que ejercerlo, pero las autoridades y el Estado no han sabido responder a ello. Por eso, quisiera mencionarles que el 12 de octubre del 2011 se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se adiciona un párrafo 10º al artículo 4º y se reforma la fracción 29ª, letra J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en el artículo 4º se establece: toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, corresponde al Estado su promoción, fomento, estímulo, conforme a las leyes en la materia. Y el artículo 73, también en su fracción 29J, establece que para legislar en materia de cultura física y deporte, con objeto de cumplir lo previsto en el artículo 4º de esta Constitución, establece la concurrencia entre la Federación, los estados, el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y los municipios, así como la participación de los sectores social y privados. Y por último, quiero decirles a ustedes que en muchas partes del mundo ya está ligado el concepto de Estado y deporte, de Estado y deporte. Es un binomio indisoluble que se está dando en una gran cantidad de países. Y dice específicamente: el tema del Estado ante el deporte es indudablemente importante para comprender el tema mismo de la constitucionalización del deporte. El deporte es conducta personal, es actividad social espontánea, es parte de la vida del pueblo, pero el deporte, que en la historia de los pueblos tuvo mayor o menor significación, en la sociedad que nos ha tocado vivir, ha crecido tanto y cobrado implicaciones con tantos otros aspectos de la vida social, que constituye no solo organizaciones a niveles regionales, nacionales e internacionales, sino estructuras semipúblicas e incluso sistemas sociales semiautónomos, aunque inciden en el resto del sistema social general. Por eso, el Estado contemporáneo ante el deporte debe tomar postura de respeto, de apoyo, de intervención, de absorción. En realidad, los Estados ya se han definido, pero sin embargo falta doctrina, falta conciencia, identificación de tales posturas, faltan estudios necesarios para que esas actividades sean maduras y consecuentes. En conclusión, yo creo que de aquí debe de salir una idea que desde luego el licenciado Julio Ortiz ha tenido a bien, junto con a quien nos ha hecho favor de invitarnos a esto, y tenemos que organizarnos para exigirle a las autoridades y al Estado mexicano que el básquetbol mexicano ha sido olvidado, el básquetbol mexicano no ha estado atendido y que no ha habido voluntad, y que esto se debe ya de realizar y se debe de llevar a cabo ya inmediatamente. Pero tenemos que exigir este derecho que ya está en la Constitución, que la mayoría lo ignoramos, ¿sí? El Estado tiene obligación y no lo hace. De tal manera que los organismos, principalmente el Estado, ¿quién representa al Estado en el deporte? La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, esa es la que representa al Estado. Los otros dos organismos son organismos privados. El Comité Olímpico Mexicano y la Comisión Deportiva Mexicana son organismos privados, no son la autoridad, porque la autoridad es la que elige el pueblo. La autoridad es el gobierno, es el Estado, y no se hace nada a ese respecto. También el Comité Olímpico tiene un compromiso importante y tiene que participar en ello, ¿verdad? Porque el Comité Olímpico es el que reconoce e inscribe la participación de nuestro país en juegos internacionales. Y la Confederación Deportiva Mexicana es la que regula y la que reconoce y promueve a las federaciones nacionales. Entonces también tienen ese compromiso, pero principalmente el Estado mexicano. Y el Estado mexicano no va a responder, como no está respondiendo desde hace mucho tiempo, ¿verdad?, si nosotros no presionamos, si nosotros seguimos ese derecho que ya está establecido en nuestro máximo precepto, que es la Constitución. Por eso me he permitido, muy a grosso modo, comentar ello. Desde luego que, pues por ejemplo, el básquetbol lo integramos personas de diferentes profesiones, personas de diferentes experiencias, pero aquí hoy el básquetbol tiene que organizarse en una forma de carácter transversal. La organización tradicional en México es vertical, ¿sí? Hoy en el mundo y sobre todo en Occidente, en Europa,
las organizaciones deportivas son transversales. ¿Qué significa? ¿Sí? Bueno, hay asociaciones deportivas, hay organismos deportivos estudiantiles en sus niveles de diferentes puntos, como educación básica, educación media, educación superior. Hay organizaciones profesionales de básquetbol, ¿sí? Qué bueno que Chihuahua está organizando su organización profesional, y lo puede hacer cualquier estado, no solamente puede haber una, ¿sí? Pero ¿quién lo rige? ¿Quién lo rige? ¿Quién da los lineamientos? ¿Quién da el reconocimiento? Cuando la autoridad se hace a un lado totalmente. Entonces tiene que haber esa situación, y el aspecto de carácter transversal es que también tiene que haber organizaciones deportivas de obreros, de campesinos, ¿sí? Del sector público, del sector privado, del sector social, de las ligas recreativas, etcétera, ¿sí? Y nuestro organismo máximo es la Federación Mexicana de Básquetbol. Por eso yo creo que esto se debe de buscar y tener una organización, una coordinación, donde tenemos que acudir a las autoridades y exigirles esta situación, ¿sí? Yo creo que aquí no solamente, si la CONADE no tiene la capacidad de poder atender y resolver, hay que desbordarla, ¿sí? Y por eso está la Secretaría de Educación Pública, que es la jefatura de sector de la CONADE. Entonces hay que hablar con el secretario de Educación Pública, que tampoco tiene la información. Es un hombre muy avesado, es un hombre con un gran interés y con un gran patriotismo, pero no conoce del deporte, ¿sí? Y se le tiene que hacer saber que esto es importante, que hay que atender. Y hay que ir a gobernación, porque el deporte también es político. Y es político porque cuando nosotros vamos a representar a nuestra asociación, el estado de Chihuahua, el estado de Querétaro, el estado de Tamaulipas, estamos ya utilizando un ente público, ¿sí? Es la selección del estado de, y ese ya es un ente público, no es privado. Y cuando vamos a representar a México, estamos representando a un ente público internacional que es nuestro país. Entonces, yo creo que la Secretaría de Gobernación tiene que intervenir, y la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene que intervenir también en las competencias internacionales, y muchas dependencias tienen que intervenir en la organización del básquetbol, y tenemos que acudir a ellas, ¿sí? Para que se respete y para que participen, y para que sea una absorción donde el básquetbol se le dé su lugar. Eso tiene que ser en todos los deportes, pero principal este es el deporte que nos gusta, es el que queremos. Entonces, bueno, pues yo ofrezco mi modesta participación, ¿verdad?, y mi interés para que continuemos, y que este foro sea el inicio de una campaña, sea el inicio, pues, de una cruzada, para que en el breve tiempo el básquetbol logre realmente lo que merece, y que el básquetbol es de todos. La Federación Mexicana de Básquetbol es de todos los mexicanos, y es de todos los basquetbolistas, y no se pueden marginar unos y otros, que si tú estás en esta organización no puedes participar aquí, no te voy a sancionar, no. Los organismos deportivos tienen que apegarse a derecho, ¿sí? Y por eso está establecido en la ley claramente. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, su ley, ¿verdad?, y eso lo mencionaron hace 5 años en un Congreso Internacional de Derecho Comparado en España, que la ley mexicana nació retrasada, nació fuera de forma, ¿sí? Y la ley mexicana, en una ocasión donde tuve la oportunidad hace 3 años de presidir el jurado del Premio Nacional del Deporte, le dije al director jurídico de la SEP, le dijo, oiga, es que hay algunas lagunas aquí en la ley que nos origina ciertos problemas. Dije, no, discúlpeme el ejemplo, pero la Ley de Cultura Física y Deporte de México no tiene lagunas, tiene océanos. Hace falta mucho por poner ahí, ¿verdad? Entonces, pues el básquetbol no solamente es deporte, el básquetbol es una actividad social, el básquetbol es política deportiva, ¿sí? El básquetbol es educación, el básquetbol es muchas cosas. Ya nos vinieron a decir, el básquetbol es un negocio, ¿sí? El básquetbol es una empresa, el básquetbol es muchas cosas, pero tenemos que sumarnos, y creo que talento y capacidad hay de sobra en el básquetbol mexicano. En este salón hay mucha capacidad, hay mucha experiencia, hay mucho conocimiento, más todos los más basquetbolistas y personas que quieran sumarse a esto, creo que podemos tener nosotros realmente una gran posibilidad si decidimos unirnos, hacer un proyecto, hacer un programa y exigir el reconocimiento y el apoyo que merece el básquetbol mexicano. Por su atención, muchísimas gracias.